Buenos días. Bueno, la intención de este video es dar una explicación de cómo resolver el entregable de la semana número 12. Este corresponde especialmente a realizar la elaboración de la segmentación psicográfica a quienes estén trabajando con un entorno de mercado B2C y la segmentación conductual, que este sí aplica tanto para B2B como B2C. Listo, entonces chicos, recuerden que como les he recomendado en el aviso de esta semana, no vamos a trabajar con R, sino que vamos a trabajar con una aplicación llamada Prima XL, que ustedes pueden instalar a través de la guía que les he dejado en el área de recursos en su programa de Microsoft Excel. ¿Ya? Entonces la idea es que lo instalen, debe aparecerles acá en esta barra en su menú, y a partir de eso podemos aplicar dicha herramienta para llevar a cabo pues la segmentación tanto psicográfica como conductual. Para explicarles esto, pues vamos a trabajar con un ejemplo que consiste en una empresa que, digamos aquí yo he simulado, he diseñado, he inventado, que se llama Pollito S.A., que comercializa electrodomésticos en diferentes tiendas de tal, y pues que ya ha definido su segmento de mercado tanto demográfico como geográfico. Y para eso pues se requiere hacer una investigación de mercado para profundizar en cuanto al comportamiento de las familias, y además de eso tener un conocimiento de cómo es el proceso de compra de estas familias. Entonces se ha elaborado pues un cuestionario que, recuerden, tiene unas preguntas de filtro. Las preguntas de filtro van a ser la 1, la 2 y la 3. Y a partir de la pregunta 4, 5 y 6 se hace una elaboración de preguntas para definir el segmento psicográfico. Luego de eso se elaboran ya a partir de la pregunta 7 hasta la pregunta 16 un conjunto de preguntas que van enfocadas a definir el segmento conductual. ¿Ya? Entonces, la idea es que usemos esta herramienta de Prima XL de Cluster para definir segmentos tanto psicográficos como conductuales, que entonces permitirán saber o identificar cómo es el comportamiento psicográfico y conductual del mercado que queremos abordar. De acuerdo a ese comportamiento es que nosotros podemos definir estrategias que, digamos, vayan muy acorde a esos comportamientos del mercado. Ya, si de pronto el mercado tiene cierto comportamiento para buscar información sobre un producto, de acuerdo a lo que nos arrojó la encuesta, entonces la idea es que nuestras acciones de promoción o estrategias de promoción vayan muy acorde con esa búsqueda o los medios de búsqueda que tienen nuestro mercado objetivo. Entonces, para ello, pues vamos a aplicarlos a este ejemplo. Ya, entonces, aquí lo que hacemos para elaborar una segmentación psicográfica, pues partimos desde las preguntas 4, 5 y 6. Vean que estas preguntas están elaboradas con opciones de respuesta que van a la 4, tiene 3 opciones, la 5 tiene 2 opciones y la pregunta 6 tiene 5 opciones. ¿Ya? Entonces, aquí lo que yo les voy a poner a ustedes es una simulación de respuestas de la aplicación, una simulación de una aplicación de 200 encuestas que ustedes elaboraron sobre una muestra de mercado. Esto con el fin de que, esas 200 encuestas que ustedes ven acá, que va desde la 1 hasta la 200, los resultados sean utilizados para hacer la respectiva segmentación tanto psicográfica como conductual. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar estos resultados que yo les voy a brindar a través de un archivo en Excel. Es importante que ustedes revisen si su empresa está ahí. Algunas empresas, algunos grupos de trabajo, yo les he dicho que mejoren el anterior entregable, porque si no hacen bien la encuesta, pues naturalmente no podrán hacer bien este, este entregable en el que trabajaremos en esta semana. ¿Okay? Entonces la idea es que corrijan en detalle lo que les he dado
en cuanto a sus correcciones a través de la plataforma Ferro. Listo. Entonces, la idea es que ustedes ubiquen su respectiva empresa. Aquí están los periquitos, Intertube, pues están casi todas los que me han entregado bien su trabajo. Ahí con los días voy a seguir actualizando. La idea es que lo puedan hacer con tiempo. Y de acuerdo a esos resultados que yo les he dado, ustedes van a hacer la segmentación a través de esta herramienta de clusterización. ¿Qué significan estos números que están acá? ¿Esto qué quiere decir? Que la persona 1, que elaboró el cuestionario número 1, respondió en la pregunta 4 la opción de respuesta A. En la pregunta 5 respondió la opción de respuesta B. En la respuesta C respondió la A. Ya, es decir, cada número significa una letra. El 1 significa la A, el 2 significa la B, el 3 significa la C y así consecutivamente de acuerdo a la cantidad de opciones que ustedes definieron en cada una de las preguntas. ¿Eso qué quiere decir? Que en la pregunta 11, que corresponde a la pregunta de segmentación conductual, este individuo número 1, respondió la respuesta C. El individuo número 2 respondió la B. El individuo número 3 respondió la D y así consecutivamente. ¿Okay? Esos resultados son los que vamos a tener en cuenta para hacer la segmentación de mercado a un nivel psicográfico y un nivel conductual. ¿Por qué usamos la clusterización? Porque la clusterización nos permite hacer una división o una segmentación a partir de 3 o más variables. Por ejemplo, cuando hicimos la segmentación demográfica, nosotros usamos como herramienta el crosstab, ¿ya? El crosstab o la tabla de contingencia, porque el crosstab solo es de dos dimensiones, una dimensión que está en la vertical y una dimensión que está en la horizontal. Ya, es muy fácil hacerlo a través de una tabla. Sin embargo, en la clusterización nos permite manejar los casos donde tenemos más de dos variables. En este caso aquí tenemos 3 y acá tenemos cerca de 9 variables, ya en la conductual. Ahí tenemos muchas dimensiones que no podemos manipular de manera normal o de manera gráfica a través de una tabla, sino que necesitamos de unos algoritmos mucho más complejos que hagan unos cálculos, unos razonamientos cuantitativos que nos permitan llegar hasta agrupación de elementos que tengan mucho en común. En eso consiste la clusterización, en la agrupación de elementos o población, en este caso del mercado, que tengan características homogéneas. ¿Ya? Entonces, eso nos permite hacer una rápida segmentación del mercado a partir de los resultados que nos haya dado este cuestionario, aplicado en este caso a una población de cerca de 200 personas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo aplicamos entonces esta herramienta de clusterización a través de la aplicación Prima XL. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes pues, se van aquí al menú Else, después de haber instalado la aplicación Prima XL, van a la herramienta que se llama Cluster. ¿Ya? Aquí en la herramienta Cluster les debe aparecer un tablero de comunicación, tal como el que está aquí. ¿Ya? En este tablero, que es una imagen, aquí les pongo una imagen porque esta aplicación con la que grabo pantalla no permite mostrar los tableros o las ventanas emergentes. Entonces, aquí si ustedes hunden este botón de Cluster, les debe aparecer esto. Aquí ustedes lo que van a hacer es permítanme, seleccionar este botón donde van a indicar el rango de datos que ustedes van a someter a la clusterización. ¿Ya? Entonces, ustedes hunden este botón aquí, este botón azulito, este botón, y les debe aparecer una nueva ventana emergente, que es esta de acá. ¿Ya? En esta ventana emergente, ustedes aquí les pide que seleccionen los datos que van a tener en cuenta para la primera clusterización. Entonces, en la primera clusterización, ustedes se van a enfocar inicialmente en la segmentación psicográfica. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tomar esta matriz de datos que está aquí, lo que corresponden a las respuestas de las preguntas de segmentación psicográfica. En este caso,
las respuestas son de las preguntas 4, 5 y 6. Entonces yo tomo la matriz de estas respuestas, de estas preguntas, y la llevo hasta el final. ¿Ya? Tomo esto y a partir de esos datos hago la clusterización. Entonces voy a aplicar dicha clusterización. Y cuando ustedes hayan seleccionado esos datos, permítanme un momento, aquí está, buscando esto. Cuando ustedes hayan seleccionado dichos datos, lo que deben hacer es seleccionar el número de clúster en que quieren que quede o en que sean segmentado esa población que ustedes están analizando. En este caso, siempre van a trabajar con 3 clústeres. Entonces, llevan este datico hasta el número 3. Los siguientes parámetros que van a llenar son, pues, o que les van a pedir es el seed, que es el número de semilla donde comienza a hacer las iteraciones. Esto sí, denlo tal cual como está, denlo 1, 2, 3, 4, las iteraciones déjenla en 10. Y en el output, es decir, donde quieren que les muestre los datos, opriman o denle chulito a este output to a new sheet, es decir, que quieren que los datos les salgan en una nueva hoja de cálculo dentro del archivo Excel que están analizando, ¿ya? Entonces le dan chulito aquí y le dan run, correr, ¿listo? Entonces voy a hacer ese procedimiento con estos datos que tengo aquí a la mano y veamos los resultados que les va a arrojar. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo. Me tarda un minuto. Seleccionar mis datos. Aquí estoy ya aplicando la herramienta de cluster. Esto es muy sencillo de realizar, ¿ya? Entonces, a ustedes ya les debe aparecer esto, o sea, cuando ya hayan aplicado la herramienta, les debe aparecer esta hoja de cálculo que explica o digamos resume los resultados de la clusterización que ustedes han ejecutado. Esto lo estamos haciendo, o estos resultados son de la clusterización psicográfica. Ya, listo. Aquí lo que nos dio o lo que nos hace entender es que existen aquí, vamos, según este resumen de la tabla, de esta tabla de resultados, tenemos que se han identificado 3 clústeres, tal como lo he solicitado, el clúster 0, el clúster 1 y el clúster 2. Cada uno de esos clústeres tiene unos valores, un valor de vector, es decir, tiene como estamos trabajando 3 variables, es decir que esto se va a representar en un espacio tridimensional con sus respectivas coordenadas. ¿Ya? Entonces, en la media o el vector media de dicho clúster o el que representa a todos los elementos que hacen parte de ese clúster tiene como media o como valor promedio este vector que está aquí. Entonces, en la variable 1 el valor promedio va a ser 1. En la variable 2 el valor promedio va a ser 1.6. Y en la variable 3 el valor promedio va a ser 1.1. ¿Ya? Eso por ahora no nos interesa mucho, pero más adelante, según la conclusión que saquemos, sí lo vamos a resaltar. Entonces, la idea es que ustedes seleccionen un clúster que sea el más apropiado para ustedes. Y para eso analizamos esta tablita que está acá. La idea es que ustedes seleccionen aquel clúster que tenga una población mucho más grande. Y aquí vemos esto. El clúster T0 tiene una población de 49 personas. El clúster 1 tiene una población de 80 personas. El clúster 2 tiene una población de 71 personas. ¿Ya? La idea es entonces que se enfoquen en el clúster que tiene una mayor población. Entonces nos enfocamos en este señor, ¿ya? En el clúster número 1, que tiene 80 personas. Y
Por ende, entonces nos enfocaremos ahora en el vector de medias de este señor, ¿ya? La idea es que este vector de medias, tal como lo tenemos acá, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí en valores. Me interesa pegarlo así, solo en valores, con su variable x1, x2 y x3. Recuerden que estas variables x1, x2 y x3 son las que ustedes definieron para el respectivo cuestionario. Es decir, este valor que se encuentra acá, la que definieron pues para la pregunta 4 sería x1, la que definieron para la pregunta 5 sería x2 y la que definieron para la pregunta 6 sería x3. Listo. Volvemos al clúster psicográfico y la idea es que ustedes definan cuál es el valor de ese vector de medias. Entonces la idea es que aquí vamos a hacer una aproximación de cada uno de estos parámetros. Entonces la idea es que aproximemos ese número o hacemos un redondeo, perdón, vamos a hacer un redondeo de cada uno de estos parámetros. Entonces la idea es que ya el valor definitivo que tendrá este clúster será para x1, redondeo de 2.41 es 2, redondeo de 2 es 2 y redondeo de 2.51 es 3. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que este clúster 1 se encuentra conformado por 80 personas y tiene un comportamiento de 2 en la variable x1, de 2 en la variable x2 y de 3 en la variable x3. ¿Eso qué quiere decir en verdad? Que si nos devolvemos al cuestionario que ustedes elaboraron al inicio, en la pregunta 4 que corresponde a la variable x1, este clúster de 80, que es el más popular, el que más nos va a interesar abordar, tiene como comportamiento promedio que las personas trabajan 8 horas al día, al menos uno de ellos, ¿ya? Aquí estoy preguntando más que todo que los adultos en el hogar se mantienen trabajando 8 horas al día, al menos uno de ellos. En la pregunta 5, que las actividades del hogar la realiza ¿quién? Un tercero que no habita en el hogar. Estos son elementos psicográficos que me interesó a mí analizar dentro de las familias que compran electrodomésticos para el hogar, ¿ya? Y en la pregunta 6, que la respuesta me dio 3, es decir, la opción C, he identificado que ese clúster que me interesa analizar, que es el más popular, indica que dedican de 2 a 4 horas a actividades del hogar de manera diaria, ¿ya? Entonces, yo puedo establecer una conclusión sobre el clúster que he identificado acá, y es que el segmento demográfico, perdón, el segmento psicográfico, eh, gráfico a analizar, o perdón, no va a abordar, consiste en adultos que trabajan, perdón, en familias, recuerden que aquí estamos analizando familias con adultos que trabajan 8 horas al día, al menos uno de ellos, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene este clúster? Según la siguiente pregunta, que donde las actividades del hogar de dicha familia las realiza un tercero que no habita en el hogar, es decir, contratan a una persona que se encarga de realizar todos los quehaceres y que usa los electrodomésticos para el hogar, ya sea pues la lavadora, hornos, etcétera,
que no habita en el hogar. Y las personas, y las horas dedicadas, dedicadas a las labores de aseo es de 2 a 4 horas. ¿Ya? La idea es que ustedes entonces saquen conclusiones acerca de las preguntas que se han elaborado. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la segmentación psicográfica que yo he seleccionado a partir de estos clústeres, he identificado de que mi segmento psicográfico se comporta de esta manera. ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve para entender cómo es el comportamiento de las personas. Si yo veo que, por ejemplo, en este caso, las actividades del hogar no las hace alguien de la familia, sino que las hace en su gran mayoría una tercera persona que no habita en el hogar, pues lo más seguro es que yo debo enfocarme más que todo en promocionar este producto para que, digamos, no para que las familias entiendan su funcionalidad, sino para que sea mucho más fácil de adquirir porque la funcionalidad más que todo le interesa a otra persona, al tercero que lo va a utilizar. Ya, entonces, no promocionar tanto su funcionalidad, sino resaltar otros parámetros, otras variables como el precio o como otras características técnicas de compra, etcétera, ya, de transporte, de manejo, pero más no la funcionalidad de cómo operarlo, porque eso ya le corresponde a otra persona ajena al hogar. ¿Ya? Igualmente, la cantidad de horas que le dedican al hogar, que es de 2 a 4 horas, es decir, son personas que o sea, son electrodomésticos que medianamente van a ser usados o van a ser sometidos a muchas horas de trabajo eh, durante el día, de 2 a 4 horas. ¿Ya? En promedio van a ser, eh, o van a ser muy pocas horas en promedio las que van a ser utilizados durante el día. Entonces, esas son otras cuestiones a tener en cuenta. Es decir, el rendimiento que se le debe dar a estos electrodomésticos debe estar enfocado a, a la cantidad de horas que se usan dichos elementos dentro del hogar. La idea es entender, o de acuerdo a como ustedes hayan visto la funcionalidad de cada pregunta, concluir cuál es el valor de esa variable que ustedes han identificado más presente dentro del mercado. Y para eso hacemos pues esta clusterización. Ya, entonces la idea es hacer la clusterización a un nivel psicográfico y la idea también hacerlo a un nivel conductual. Entonces, a un nivel conductual lo hacemos de la misma manera. Ya, entonces activamos la función de clusterización. Nuevamente seleccionamos los datos que vamos a clusterizar, que vamos a segmentar a través de esta herramienta. Recuerden que igualmente deben hacerlo seleccionando el rango de datos, lo seleccionan a través de esto, identifican que el número de clúster que van a trabajar es de 3, esto lo dejan igual, la semilla y las iteraciones las dejan 10 y señalan de que el output o la salida de los datos, donde se van a presentar los datos, va a ser en una nueva hoja y le dan run, correr. ¿Okay? Entonces, hacen eso y la idea es que los resultados que le pueden dar son los siguientes. Yo lo voy a hacer acá rápidamente. Y me arrojan los siguientes resultados. Miren que acá pues es mucho más amplia en cuanto al clúster conductual. Es mucho más amplio la tabla que nos da porque estamos analizando muchas más variables. Estamos analizando 10 variables en este caso. La idea es que igualmente aquel clúster que sea el más representativo
es el que vamos a seleccionar, porque es donde encontramos una mayor población. Es decir, va a ser mucho más atractivo para nosotros, porque entre más población, pues obviamente va a ser mucho más eficiente generar más ventas y generar más ingresos, de acuerdo pues también al comportamiento que tenga cada uno de ellos. Ya, entonces, la idea es entonces que de acuerdo a esa condición, el clúster que tiene un mayor tamaño en este caso va a ser el clúster número 2, que tiene una población de 81 personas. Entonces nos vamos a enfocar en este clúster de acá, este vector de medio. Entonces copiamos sus datos y los pegamos acá. Pegamos los valores. Y la idea es hacer nuevamente el redondeo. Entonces aquí redondeamos a 3, aquí a 3 también, aquí redondeamos a 2, a 3, a 3, a 2, a 3, a 3 y a 3. Es decir, que en la variable número 1, vamos a llevar esto hacia acá, hacia las preguntas conductuales que elaboramos, perdón, que en la variable número 1, bueno, en la variable número 1 vamos a tener un comportamiento de un valor de 3, según lo que nos dio. Variable número 1 tiene un comportamiento de 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta más repetida, la más frecuente en este caso, fue la respuesta C. Entonces, ¿eso qué significa? Que un cliente, cuando va a adquirir un nuevo electrodoméstico de aseo, lavandería y cocina para su hogar, se basa en qué? En la sugerencia de un testimonio de un cliente. ¿Eso para qué me sirve a mí? Para que cuando yo quiera hacer una actividad de promoción, lo más conveniente es poner testimonio de un cliente, porque es lo que más, a lo que más le cree el usuario cuando va, digamos, a consultar sobre un producto. Entonces, sí es bueno que si van a hacer una actividad de promoción, pongan testimonios de diferentes clientes que hablen cómo les fue acerca de los electrodomésticos, acerca del uso de ellos, de la compra, de todo lo que hicieron. ¿Ya? Ahora vayamos a la siguiente variable. En este caso, la variable número 2 de la segmentación conductual también respondieron a C. Veamos qué quiere decir eso. Que la respuesta 2 es esta. En este caso, para la pregunta 8 que representa la variable 2 de la segmentación conductual, recuerden que esa segmentación conductual en este caso comienza acá. Esta es la variable 1, la variable 2, indica que las personas cambian de electrodoméstico en su hogar cada 6 o 10 años. Eso es importante que entenderlo para que nosotros o la persona que esté haciendo una asesoría de ventas entienda o cuestione cuántos años tienen sus electrodomésticos para entender si hay una gran motivación para cambiar de ellos. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo encuentran de que las personas tienen 2 años o menos con ese electrodoméstico, no hay una alta motivación para cambiar estos electrodomésticos, especialmente pues digamos de la nevera, que es la que estoy haciendo en cuestionamiento acá, sino que esperan cerca de unos 6 o 10 años para hacer ese cambio. Ya, entonces, si la persona está en este rango, tiene una alta motivación para cambiar su nevera. ¿Listo? E igualmente hacemos el mismo procedimiento para eso. Y vamos redactando acá de manera paralela en qué consiste las características conductuales de este mercado. Entonces, vamos a ver, vamos a redactar aquí. Encontramos entonces de que el segmento conductual de este mercado se comporta de la siguiente manera. Usan
los testimonios de otros clientes como, como punto de referencia para comprar un nuevo electrodoméstico. ¿Ya? Punto seguido. Sus electrodomésticos los cambian de 6 a 10 años. En este caso hablando de la nevera. Y así consecutivamente vamos sacando todas las conclusiones que determinamos en cada una de las preguntas. La idea es entonces hacer este ejercicio con cada una de las variables hasta redactar completamente el comportamiento que hemos identificado en los mercados, tanto en un nivel psicográfico como un nivel conductual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ustedes a diligenciar este entregable? Simplemente pues van a traer nuevamente, van a llenar la tabla del segmento psicográfico a quien le corresponde, van a llenar el nombre de la variable, que ese nombre de la variable ustedes lo definieron en el entregable anterior, los van a poner aquí, variable 1, 2 y 3 de este segmento de mercado psicográfico, y van a poner el vector de medias, es decir, cuál es el vector de medias, que sería en este caso, para un nivel psicográfico, van a poner estos valores que están aquí, ¿ya? 2, 2, 3, en este caso, quiero que me pongan estos valores que están ya de manera redondeada, ¿ok? Y si es para el clúster conductual, también van a poner lo mismo, este vector grande que les dio acá, desde la variable 1 hasta la variable x que hayan definido para eso. ¿Ya? Y el párrafo que vimos que vieron ustedes que construí acá, por ejemplo para el mercado psicográfico, vieron que yo construí ese párrafito que ustedes van construyendo de acuerdo a las conclusiones que han determinado, lo van a pegar aquí, ¿ok? Lo pegan aquí e igualmente hacen lo mismo con este nivel conductual. Es importante que también pues me identifiquen cuál fue el clúster que seleccionaron, si fue el clúster 0, 1, 2, recuerden que vamos a trabajar hasta 3 clústeres, y me identifican el número del clúster que ustedes encontraron ahí y su respectiva población. Ya, entonces si fue la población, en este caso cuando hice el psicográfico, el clúster seleccionado fue el 1 y la población el 80, fue 80, perdón. ¿Ya? Entonces, determinan esos valores ahí y su respectiva conclusión sobre el comportamiento de dicho segmento psicográfico y el segmento conductual. Esa información va a ser muy valiosa para elaborar ya el plan estratégico de mercadeo a un nivel operativo. Entonces sí es importante que hagan bien este entregable. Espero que esta guía les haya resuelto cualquier inquietud. Recuerden por favor que este entregable me lo elaboran en el documento Word. Esto lo hice aquí en Excel con mayor practicidad para explicar bien este ejercicio, pero la idea es que me lo pongan en el archivo Word que siempre hemos manejado. ¿Okay? Bueno, entonces cualquier inquietud voy a estar a su disposición, y recuerden de que sus respectivos datos los van a encontrar en un archivo o en un enlace que les voy a dejar en el documento Drive, en el área de recursos de la unidad que estamos trabajando. Entonces, identifiquen por favor este archivo, identifiquen su empresa en cada una de las pestañas y recolecten sus datos para poder trabajar, ¿ok? Identifiquen qué variables son las que ustedes definieron para el nivel psicográfico y el nivel conductual. Recuerden que no a todos les corresponde el nivel psicográfico, entonces simplemente si todas sus preguntas están a un nivel conductual, pues elaboren solo la clusterización a un nivel conductual. Listo. Entonces, nuevamente espero que esto les haya servido de utilidad. Cualquier pregunta o inquietud, recuerden que se pueden acercar a mí en las oficinas, en sala docente,
y la resolvemos presencialmente. Bueno, muchas gracias.